Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Alberto García Aspe. La ética del bien común es necesaria, ahora más que nunca, frente a las tendencias mercantilistas e individualistas que caracterizan a la cultura postmoderna en la que vivimos. El concepto de bien común lo abarca todo y está orientado hacia el bienestar de la comunidad en su totalidad. Busca el bien pleno de la colectividad, respetando las opciones de cada grupo y de cada persona. La ética del bien común es fruto de la formación social. Hola amigos, ¿cómo están? Este es un programa más de Tirando Barreras, el programa que hemos creado pues para tirar aquellas barreras que pueden surgir en la vida de un joven, ya sea por los trancazos de la vida, por cosas que no te supieron explicar bien los adultos o cosas que tú no has entendido de la enseñanza de la iglesia, porque quizá no te has dado el tiempo o no has encontrado a alguien que te las ha explicado satisfactoriamente. Bienvenidos a su programa Tirando Barreras. Soy su amigo, Padre Miguel Arcángel de Simone, y nos acompaña, como siempre, Francisco Sampieri. Hola Francisco, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted, padre, cómo está? Bien, bien, echándole ganas y esperando una pregunta más y ver cómo hacerle para tirar barreras y que cada vez más jóvenes se encuentren con Cristo. Pues claro, ya, aquí ya muy puestos. Pues mire, la primera pregunta que le tengo es... Apenas me regalaron una pequeña medallita, no sé si las ubica, una que tiene una cruz y varias letras de Ajá. San Benito. Y abajo decía San Benito Abad. Pero pues yo me quedé como que con la incógnita de ¿qué era abad? Porque yo sé que usted es un padre y ubico obispos y cosas por el estilo, pero abad, ¿qué es un abad? Órale. Pues un abad es aquel que se encarga de una abadía. ¿Y qué es Creo una que te abadía? dejé igual, ¿verdad? ¿Y qué es una abadía? Bueno, una abadía es un monasterio. De Ok. hecho, abadía y monasterio son sinónimos. Una abadía es un monasterio. El abad es pues la cabeza, el ordinario, se diría, de un monasterio o de una abadía. El abad, por ejemplo, en el rango del derecho canónico, hacia la gente, los monjes de su monasterio, de su abadía, viene a tener el mismo rango en cuanto a gobierno que el obispo. Ah, Inclusive hay abades que fueron consagrados o son consagrados obispos. ¿Sale? Ahora tenemos entonces a los obispos. Sí, claro. Un obispo, como tú has de saber, es el encargado de una diócesis. Diócesis. Pero entonces convendría irnos un poquito más a lo grande. Ok. Iglesia Universal, la iglesia fundada por Cristo. A la cabeza de esta iglesia Jesús pone a uno de los apóstoles. ¿Quién? Claro, a San Pedro. San Pedro. Y San Pedro ejerce precisamente una cabeza entre el colegio de los apóstoles. Ok. Bueno, conforme la iglesia va creciendo y se va extendiendo, los sucesores de Pedro van ocupando también ese oficio petrino de hacer cabeza de los demás apóstoles. Perfecto. Y así fuimos teniendo al paso de la historia de la iglesia, pues a distintos papas, Papa. que es el sucesor de Del apóstol San Pedro. Pero, pues conforme la iglesia se iba, pues ahora sí que distribuyendo, abriéndose, Al mundo, extendiendo en el mundo, llevando el evangelio, bueno, al irse expandiendo, iban fundando iglesias locales. Ok. A la cabeza de cada iglesia, los apóstoles dejaban un sucesor, alguien que se encargara de ese rebaño, de esa porción del rebaño. Perfecto. A este sucesor se le empezó a llamar episcopus, es decir, el que vigila alrededor. La ¿En palabra, latín? exactamente. Obispo viene del latín episcopus, Episcopus. que significa epi, alrededor de, scopeo, observar. El obispo es el que cuida al rebaño, vigila por el pendiente rebaño. Es el pastor de todo el rebaño. Ok. Entonces, bueno, así se fueron extendiendo y iban dejando los apóstoles obispos en cada lugar a donde se fundaba la iglesia. Después esos obispos obviamente fueron formando a su gente, la iglesia nació misionera y seguirá siendo misionera porque es su esencia. Entonces de una iglesia local surgían misioneros para llevar el evangelio a otros lugares y así se iban fundando iglesias extendiendo locales cada vez más. y se va extendiendo cada vez más hasta que llegó a estar en pues todo el mundo. Sí. Actualmente la iglesia está en todo el mundo. Todo el mundo. Y bueno, al llegar a ese nivel, pues había que dar un orden al gobierno de la iglesia. Y en ese orden de la iglesia se fueron generando distintos cargos Ok. y responsabilidades como cardenales, arzobispos, 1, 2, obispos, vicarios episcopales, No, son varios. decanos,
etcétera. Se fueron generando una serie de cargos que ayudan a que se pueda cuidar mejor al pueblo de Dios. Pero me gustaría primero, Francisco, separarte lo que son los grados del orden sacerdotal. ¿A poco hay grados? Sí. Órale. Y después del orden sagrado, perdón, después de explicarte los grados del orden sagrado, pasarnos a cargos, nombres, títulos en la iglesia. Perfecto. Me ¿Te gusta parece? mucho la idea. Hablando primero de los grados del orden sagrado. El orden sagrado, como tú sabes, es uno de los 7 sacramentos. Sí. Si te sabes los otros 6, ¿verdad? Sí, claro. A ver. Bautismo, reconciliación, confirmación, Eucaristía, unción de los enfermos y matrimonio. Bueno, los dijiste en desorden, Bueno, pero vamos bien. Me lo sé, ¿no? Más o menos algo así. O sea, tú Sí, piensas claro. que el matrimonio va después de la unción de los enfermos. No, claro. Casi sentencia de muerte, ¿ok? Claro. Niño, lo que aprenden los hijos No, de sus no es padres, cierto, ¿verdad? Claro que no sabe que es broma. Pero regresando al punto, hablemos del orden sagrado. Para el orden sagrado, el Señor Jesús lo instituye en primer lugar al convocar de entre sus discípulos a 12 apóstoles Ok. para que estén con Él y para enseñarles todo lo que Él ha escuchado del Padre Celestial. Perfecto. Bueno, entonces están los apóstoles. Estos apóstoles, como ya te decía, cuando van fundando las iglesias, van poniendo sucesores, obispos. Los obispos son los sucesores de los apóstoles. Perfecto. Pero conforme la comunidad se va complicando, los obispos necesitan una ayuda. Necesitan a lo que se les llamó ya desde la antigüedad presbíteros. Inclusive San Pablo les hablará a los presbíteros de una comunidad. ¿Quiénes eran los presbíteros? Los ancianos, los más responsables en la comunidad, que ayudaban a los apóstoles en el cuidado, en el pastoreo del pueblo de Dios. Pronto, con el paso del tiempo, el presbítero vendría también a tener las mismas funciones sacerdotales del obispo, menos Ok, 2. ¿Y esas dos son? Pues que el obispo puede consagrar, ordenar a Hacer otros más sacerdotes presbíteros. y a otros obispos. Ya. Y segundo, el don del Espíritu Santo en la confirmación es un sacramento en donde el ministro ordinario es el obispo. Lo puede celebrar un presbítero siempre y cuando haya sido delegado por Le dé permiso, el se puede obispo. decir así, ¿no? Pues no es tanto solo dar permiso, se da una delegación. Una delegación Lo es más envía que dar a- permiso, exacto, Ah, es ya, un ya. envío, es un tú ve a confirmar porque yo, obispo, sucesor de los apóstoles, como canal en el don del Espíritu que se va dando a la humanidad a través de la iglesia, te estoy enviando. ¿no? Perfecto. Entonces el presbítero lo hará por delegación del obispo, pero el ministro ordinario es el obispo. Entonces, el obispo es el que dejan los apóstoles en cada, se puede decir, pequeña porción del pueblo, ¿no? Y Del de ahí pueblo de dice Dios. que los presbíteros vendrían siendo sus ayudantes, pero Exacto. pues tienen... Exacto, bueno, en el orden sagrado se conoce pues, precisamente que el obispo Está tiene... más arriba. Exacto, tiene el orden sagrado, el orden sacerdotal en primer plenitud. grado. El sacerdocio en plenitud tiene el orden sagrado en primer grado y el sacerdote o presbítero, comúnmente conocido como sacerdote, lo tenemos en segundo grado. Usted es un presbítero. Yo soy un padrecito, exactamente. Padrecito, presbítero, sacerdote. Tengo el orden sagrado en Segundo grado. segundo grado. Pero No dijo que soy había tres. padrecito de segunda, sino se habla de grados. Y ¿no? vendría siendo el tercero... Y entra ¿cuál? ahora también el orden sagrado en tercer grado, ¿cuál sería? Pues los famosos diáconos. Exactamente. De hecho, pues habrás conocido uno en tu parroquia, porque aquí en Puebla, cuando se tienen cuando se ordenan los diáconos, generalmente se mandan a las parroquias a ayudar. El diácono, lo habrás visto, usa la estola de forma cruzada. Ah, sí, ya. Creo que alguna vez vi uno. El diácono, de hecho, es el ministerio, o sea, tiene el ministerio del orden en tercer grado, pero no es sacerdote. Sacerdote solo los obispos y los presbíteros. ¿Sacerdote en qué sentido? En que pues ejercen la acción de santificar al pueblo de Dios con Cristo y en Cristo. Son los sacerdotes los que perdonan los pecados, los que ungen a los enfermos, los que consagran el cuerpo y la sangre de Cristo. Ok. Sin embargo, el diácono, al tener el ministerio del orden en tercer grado, puede bautizar, Órale. proclamar el evangelio y predicarlo en la asamblea litúrgica, Como en que ya la tiene la Santa autoridad Misa, para explicarlo, ¿no? puede casar, celebrar sabía el que- sacramento del matrimonio, Órale. claro, puede celebrar el sacramento del matrimonio.
Eso es lo que le correspondería al diácono. El diácono. Bautizar, Casar y predicar. predicar y proclamar el Evangelio. Y añadimos una más, puede presidir las exequias, que son las celebraciones para acompañar a los deudos y despedir el alma de un difunto, ¿no? De una persona recién fallecida. Perfecto. Bueno, pues eso es hablando ahorita del ministerio del orden sagrado. Claro, qué bueno que lo mencionas. La bendición la pueden celebrar tanto el diácono, el presbítero y el obispo. Y vale lo mismo, o sea, no es que si bendice el papa, si bendice el obispo, si bendice alguien. Mira, qué bueno que haces esa pregunta, pero vamos a aclarar un poco. Porque sí, a veces dicen, ay, es que esto me lo bendijo el papa y esto me lo bendijo el padre Miguel, ¿no? La bendición, a final de cuentas, quien bendice es Dios. El sacerdote invoca la bendición. Ciertamente, en el caso del ministerio del orden sagrado, ya sea diácono, presbítero u obispo, la invocación es lo que se llama teológicamente imprecatoria. Es decir, el deseo del sacerdote, del diácono, de bendecir algo y el hecho de pedir al Señor que lo bendiga, eso queda bendito. Mientras que en el caso de los hijos de Dios, de los bautizados como tú, cuando ejercen su... ¿Cómo dijiste? Laicos, ¿no? Yo oí normalaicos, dije. No, dije laicos. De los laicos, ejercen su sacerdocio bautismal invocando de Dios la bendición. Por ejemplo, cuando tú das gracias a Dios por la comida y dices, bendícenos, Señor, y bendice estos alimentos que vamos a tomar. Dios en su infinita misericordia seguro que los bendice, claro. ¿no? Sin embargo, bueno, en tu caso es invocatoria, porque lo invocas. En el caso del ministerio del orden sagrado, imprecatoria, porque el Señor que nos llamó y nos consagró y nos envió, no se contradice. Entonces, aquel que nos llamó, a través de la acción que hagamos para santificar al pueblo de Dios y extender el reino de Dios en el mundo, el Señor siempre actuará. Perfecto. ¿Sí te expliqué? Entendidísimo. Genial. Ahora vamos a un corte y después del corte seguiremos reflexionando sobre los cargos en la iglesia. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Alberto Garciaspe. La crisis de valores que sufre nuestra sociedad, tanto a nivel nacional como mundial, se debe a una escala de valores distorsionada. Actualmente se da mayor importancia a lo material y económico y se ignoran los valores morales y religiosos. Muchos de nuestros jóvenes viven un vacío existencial y buscan satisfacciones ficticias en una vida desordenada. Tratemos de rescatar en nuestra familia, en nuestro entorno social, los valores y rechacemos los antivalores que en esta era moderna nos propone. Amigos, pues estamos de regreso en su programa Tirando Barreras. Y pues en el bloque anterior estábamos hablando un poco sobre la diferencia de los grados sacerdotales, qué es un diácono, qué es un obispo, cosas por el estilo. Entonces, pues no sé, padre, si ya después de haberme explicado o darme una idea de esto, pues empezamos con títulos. Me parece, solo una aclaración. Ok. Porque dijiste grados sacerdotales, no, grados del orden sagrado. Porque el orden sagrado está conformado por diácono, presbítero y obispo. Y recordemos, el diácono no es propiamente sacerdote. Sí, es cierto. De hecho, los primeros diáconos fueron nombrados por los apóstoles para el cuidado de las viudas y de los huérfanos, para la atención de las mesas, digamos así, de que todos comieran, de que todo estuviera bien en la comunidad, de suerte que los apóstoles pudieran dedicarse al ministerio de la palabra y a la santificación del pueblo de Dios. Okay. Ya conforme pasaron los siglos y cada vez hubo una mayor conciencia y una mayor comprensión de que el Evangelio debía permear a toda la comunidad y de que también los fieles laicos, los fieles del pueblo de Dios, ellos también debían mirar por los huérfanos, las viudas y por todos los demás. Bueno, en este ir viviendo la fe, el diácono también empezó a tener unas funciones dentro de la liturgia del pueblo de Dios, que ya las dijimos. Oiga, padre, ahorita hablando de esto de diácono, se me vino a la mente, apenas vi en catedral a un señor que le decían diácono permanente. ¿Qué es esto? ¡Ay, qué bueno que lo tocas!
Porque precisamente para ir pasando o para recibir un grado del orden sagrado superior, pues se requiere haber tenido los grados anteriores. Los de abajo. O sea, para que yo fuera presbítero, sacerdote, tuve que haber sido ordenado primero diácono e inclusive ejercer el diaconado al menos mínimo por 6 meses, de 1 año o mínimo por 6 meses con una dispensa de mi obispo. ¿Sale? Pero tuve que haber vivido y celebrado y todo el diaconado, como diácono. A este diaconado, que en realidad no se queda uno como diácono, sino que va hacia el presbiterado, se le conoce como diaconado transitorio. Ok. O sea, yo fui un diácono transitorio hacia el presbiterado. En el caso de los llamados diáconos permanentes, son aquellos varones, porque para el ministerio del orden sagrado, ya lo has de saber, solamente lo pueden recibir los varones, los hombres. Y eso llevaría a otra pregunta, ¿no? Pero si quieres la podemos dejar inclusive para otro tema, para otro programa. Me gusta la idea. ¿Por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes? Perfecto. Lo dejamos ahorita en stand-by, ¿te parece? Perfecto. Y sirve que así lo seguimos picando a seguir viendo, tirando barreras. Me gusta mucho la idea. Regresemos al punto del diácono transitorio. Bueno, yo fui diácono transitorio. A los 6 meses, con la dispensa del obispo, fui consagrado sacerdote. El 27 de junio del año 2003. Pronto será mi aniversario y esperamos regalo. Ok. Ahora, regresando al punto. El diácono permanente son aquellos varones que del pueblo de Dios son escogidos e invitados a una preparación, a una formación para poder ayudar a la iglesia en las labores de evangelización y también de atención del pueblo de Dios. Te pongo 2 ejemplos. Escucha. Un primer ejemplo lo vi en los Estados Unidos cuando mi arzobispo me mandó a predicar en el Santuario Nacional de la Divina Misericordia que tienen allá en Stockbridge, Massachusetts, el Divine Mercy National Shrine, ¿no? Okay. Entonces fui por allá. A mí me tocaba predicar retiros a los hispanos que iban de peregrinos sobre la misericordia de Dios y Santa Faustina. En eso estaba yo cuando llegó una peregrinación de 3 autobuses que venían pero del otro lado de la Unión Americana. Uy, lejos. Y entonces, bueno, no tanto como que del centro. Y entonces me presentaron a 3 diáconos, bueno, a 3 seminaristas que estaban estudiando para el diaconado permanente. Ellos venían con sus esposas. Órale. Porque el diácono permanente, o más bien, puede haber casados que reciban el diaconado. Porque algunos confunden y dicen, puede haber diáconos casados. No, más bien es casados que reciben el diaconado. O sea, ya si se ordenan diáconos, ya no se pueden casar. No. El celibato, a partir de la recepción del orden sagrado, como está ahorita la norma en la iglesia, es así. Si reciben el orden sagrado, ya no pueden casarse. La razón de esto es que Dios te acoge, te toma, te consagra en el momento como estás, completito. ¿Vamos? Y ya eres de Dios, ya le perteneces a Dios en el momento de la consagración. Regresemos a estos casados seminaristas. Y entonces me los presentaron y me comentaban que yo la verdad no he confirmado esa estadística. Valdría la pena, si nos está viendo algún amigo en los Estados Unidos, que me ayude a hacer la investigación y confirmarnos esto que me comentaron estos seminaristas. Llegar, ¿no? Sería genial. Ellos me decían que casi o aproximadamente 1/3 de los católicos de Estados Unidos son hispanos, pero apenas 1/10 de los sacerdotes habla español. Uy. Entonces esto genera una preocupación a los obispos y a los sacerdotes de la Unión Americana. No pueden atender a su pueblo. Para atender al pueblo de Dios, a los fieles católicos. Y me comentaban ellos que habían sido invitados por su obispo a prepararse como diáconos permanentes. Qué padre que el obispo te haga una invitación así, ¿no? No, hombre, y eran buenos muchachos, la verdad, muy buenos chavos. Y no solo ellos, sus esposas también, lindísimas personas. Me acuerdo que una de las esposas me decía, padre, no se vale. Le digo, ¿por qué, hija? Me dice, los 2 vamos a estudiar teología, porque nos piden a las esposas que estudiemos con ellos. Los 2 vamos a estudiar teología, los 2 hacemos examen. Yo saco 10, él saca 8 y al que van a ordenar diácono es a él. Y eso sirve también para picarlos un poco más sobre esa pregunta que dejamos para otro tema, ¿no? Para otro programa. Perfecto. Y bueno, pues yo le decía, hija, la idea es que él pueda
apoyar a la iglesia y tú comprendas lo que Él va a hacer y lo acompañes, ¿no? Ok. Y seguramente tú también en tu sacerdocio bautismal, le decía yo a esta esposa de futuro diácono, en tu sacerdocio bautismal y en tu propio sacramento de la confirmación darás testimonio y acompañarás a otros en su fe. Claro. Y qué bueno que hayas estudiado, ¿no crees? No, hombre, y qué mejor que los dos No, hombre, sepan. y los dos. Entonces, eso es un ejemplo del diácono permanente. También, de hecho, en Santa María, California, cuando fui a dar un retiro por allá sobre la misericordia de Dios, esto fue como en mis primeros años de sacerdocio, cuando trabajaba con el ahora obispo Monseñor Eugenio Lira en el Centro Internacional de Difusión de la Divina Misericordia. Entonces fui a dar un retiro de la Divina Misericordia a Santa María, California, y tuve el gusto de conocer a un diácono permanente. Una lindísima persona, él, su familia, y bueno, pude ver cómo él era un gran apoyo, una gran ayuda para el sacerdote. El sacerdote era americano y trataba de aprender el español y hacía su mejor esfuerzo, pero el diácono pues se enriquecía desde su habla como hispano y su lengua comprensión materna. como lengua materna, ayudaba mucho. Y era una buena mancuerna. El padre celebraba en español, el diácono predicaba, el diácono acompañaba las exequias, el diácono casaba, y así era como caminaba esto. Pero bueno, cerremos ese punto del diácono permanente y entremos así de forma rápida Me a gusta otros la idea. cargos en la iglesia. Sí, porque es sencillo la comprensión Sí, de, es ¿no? muy rápido. Mira, el consejo más cercano al Papa y que de hecho elige al Papa, al siguiente Papa, cuando ha fallecido o ha renunciado, como fue el caso del Papa Benedicto, al pontificado, bueno, el consejo del Papa está formado por cardenales. Cardenales, ok. Los cardenales Son un colegio, ¿no? es un colegio, llamamos colegio a cuando trabajan en comunión, ¿no? El colegio cardenalicio. También hablaríamos del colegio episcopal, todos los obispos trabajando en comunión, ¿no? Perfecto. Bueno, pues el colegio cardenalicio son el consejo del Papa y ayudan al Papa en distintos aspectos del gobierno de la Iglesia, o inclusive algunos de ellos están en algunas diócesis a lo ancho y largo del mundo, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos al cardenal de la Arquidiócesis de México, Norberto Rivera, o al cardenal de Monterrey o al cardenal de Guadalajara. También hay cardenales que están ahí en el Vaticano viviendo con el Papa, ayudándolo en algún oficio de la Iglesia. Ok. El mismo, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, cuando era el cardenal Ratzinger, se encargaba de lo que se llamó por muchos años, por muchos siglos, el Santo Oficio, que era la Congregación para la Doctrina de la Fe. Perfecto. ¿No? Para mencionarlo. Después tenemos los arzobispos. Los arzobispos hacen cabeza de una provincia eclesiástica. El gobierno de la Iglesia Universal se subdivide en conferencias episcopales que pueden ser por país Grupos o de por región. obispos. Por país o por región. Tenemos la región, la Conferencia del Episcopado Latinoamericano y la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y cada país tiene la suya. Exactamente. Eso es por países o por zonas. Después tenemos las llamadas provincias eclesiásticas, en donde una Por arquidiócesis pequeños grupos. hace cabeza y otras diócesis la complementan. En el caso de Puebla, para ponerlo uno más claro, Arquidiócesis de Puebla, y que también tiene a las diócesis de Tehuacán, Huajuapan de León y Tlaxcala. Y cada una tiene su obispo. Y cada una tiene su obispo. Y el arzobispo hace cabeza de esta comunión episcopal para trabajar mejor por el pueblo de Dios. Una provincia eclesiástica se genera a partir de las necesidades y de la cultura de cada pueblo. Ok. ¿Cómo la ves? Y finalmente tu abad, que con eso comenzamos el programa. El abad hace cabeza de un monasterio. Y así se le llama a la mujer que hace cabeza de un monasterio o convento de mujeres. Abadesa, ¿no? Abadesa. Sí, había escuchado de varias santas que también. O madre Está bien. superiora. Órale. Padre superior, abad, madre superiora, abadesa. Wow. No sé si con eso te di una panorámica. No, quedé más que. Hay otros más que con un amplio cargos panorama. que podríamos hablar, pero sería complicarte un poco la cabeza. Sí, Pero yo ya creo es que más por ahí situación de se entiende mejor la iglesia. delegaciones, etcétera. Perfecto, padre. Y espero que reces por la, Claro, por la eso es iglesia. importante, rezar por nuestros dirigentes. Y que tu devoción a San Benito pues no se quede solo en la medalla. Claro. Conoce la vida de los santos. Cualquier devoción a cualquier santo, que no se quede ni en la estampa ni en la medalla, que vaya más allá. Conozcamos al santo. Los santos son en la iglesia, ese es otro título, héroes
héroes de la fe y de la vida cristiana. Me La pareció iglesia nos los pone genial el programa para de hoy. invitarnos a vivir. Pues Dios los bendiga, amigos en casa. Dios te bendiga, Sampi. Gracias. Y nos vemos en el próximo programa. Ojalá nos estemos viendo pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Alberto García Aspe. Todo ser humano desea vivir en paz, en su interior, en su familia, en su trabajo, en la calle, etc. Para vivir en paz debemos fomentar la cultura de la paz, rechazando la violencia para solucionar conflictos. Juan Pablo II decía, si quieres vivir en paz, vence el mal con el bien, el odio con el amor, la mentira con la verdad y la ofensa con el perdón. Vivamos estas virtudes.